Punto uno. A nosotros la Santa Iglesia Católica nos cambió la teología el 1 de noviembre del 2023. Se emite el motu proprio que dicta que empieza una nueva teología para todas las escuelas de teología y obviamente los seminarios. Se cambian los conceptos, las cosas se entienden de otra forma, o sea, se empieza a dar vuelta a todo. Y eso viene a justificar ya una práctica que ya se venía haciendo. ¿Qué es esto del falso ecumenismo y montones de cosas más? Pero ya desde el 1 de noviembre pasado tienen justificado y marcado que hay ahora y se empieza una nueva iglesia, que es la iglesia sinodal. Y de ahí se empiezan a disparar documentos, pam, 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 con ese lenguaje que están ocupando de esa nueva teología. Y nace ese documento que está mencionado ahí, que a mí me da hasta pudor mencionarlo, porque encuentro que tiene una cosa tan, mi señor me perdone, pero tan maliciosa, que se nota desde el hecho de que lo hayan lanzado en Adviento, cuando es el momento de mayor, cuando nosotros nos empezamos a unir, empieza la mayor unidad del mundo católico. Nos unimos a recibir a nuestro Señor. Estamos empezando las semanas de cantos de las antífonas de Adviento. Es un momento precioso. Y ¡pum! Nos lanzan una bomba que divide a la catolicidad. ¿Cómo puede haber un magisterio capaz de hacer eso? ¿No podían esperar hasta otro momento? ¿O no podían haberlo hecho antes? ¿Por qué tiene que ser en Adviento? Cuando estamos a puertas de recibir a nuestro Señor. Estamos empezando el año litúrgico y ¡pum! Nos lanzan esa bomba. Que ellos saben el efecto que va a producir. Porque saben cómo está hecho. Y está hecho de una forma muy, muy maquiavélica. Porque está lleno de trampas, está lleno de trampas. Y por eso muchas personas que cayeron en la trampa se pusieron de un bando. Y los que están un poco más informados dijeron, cuidado. Porque aquí no se trata de bendecir personas pecadoras. No, no, el documento no habla de eso. Aunque termina hablando de eso. Engañadoramente termina hablando de eso. Para dejar esa sensación como de creer que se está hablando de ser misericordioso y que las personas necesitan una oportunidad y que la iglesia es para todos y que bla, 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 bla. No es eso. De hecho, en ese tiempo yo tenía otro grupo, como yo le he contado creo otras veces, donde éramos casi 500 hermanos y yo los estaba llevando por un camino en el cual durante un año yo no podía hacer ni siquiera un comentario acerca del Papa ni del Magisterio como para que me llovieran insultos. Pero logré ir abriendo las mentes y mostrándoles cosas y armábamos debates en los cuales debatimos sobre muchos temas, mostrando cómo, yo les iba mostrando cómo el magisterio estaba saliéndose de línea.
al punto que llegamos a un nivel en que se generó eh, mucha conciencia dentro del grupo. Y los hermanos lograron crecer bastante. Y como le conté también una vez, creo, muchos llegaron al grupo actual en búsqueda de poder conocer nuestra santa tradición y la sana doctrina, viniendo desde el Novus Ordo. Gracias a ese grupo, que ese grupo fue dividido, fue destruido por ese documento. Y no me da pena a mí por mi trabajo, porque yo trabajé un año entero para ese grupo. Y ese grupo lo armé yo y yo les hacía las clases, yo les armaba los documentos, yo les conseguía los documentos, les hacía el catecismo, les hacía todo. Pero me duele por el tema de que hayan personas que lamentablemente terminaron defendiendo a los lobos vestidos de sotana. Se dice lobos vestidos de oveja, pero también hay personas que los dicen así, con perdón de mi señor, porque son realmente unos lobos. Tal como lo dijo nuestro Papa Benedicto XVI. Él lo dijo, yo soy una oveja entre lobos. Y mandan ese documento y ese documento fractura el grupo y lo hace estallar. Y del estallido de ese grupo, fracciones, un grupo como de una veintena de personas aproximadamente se salvaron de esas 500 y están hoy día trabajando con nosotros acá. Porque ellas buscaron el camino. Porque yo cerré todo, cerré todo, cerré todo, cerré todo y me olvidé de eso por un tiempo y empecé a recibir mensajes de ellos. Que por favor les dieron oportunidad de participar, de poder seguir formándose. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. La Santa Iglesia tiene todas las herramientas para ayudar a personas con ese tipo de desviaciones. Porque hay que reconocer una cosa. Las personas que caen en la sodomía y en todo ese tipo de cosas tienen una desviación en el alma. Y por eso se traduce en términos psicológicos. Porque la psicología es la ciencia del alma. Ahora que los psicólogos anden persiguiendo a los psiquiatras y a los neurólogos y a los tratando de creerse médicos y dándole fármaco a todo el mundo, es cosa distinta, pero los psicólogos son quienes deberían estar encargados del alma, supuestamente. Por eso que por psique, la psique es el alma. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría, y se lo digo porque los conozco, y yo vengo de un mundo en el que en mi primera época universitaria, cuando yo era adolescente, la mayoría de mis amigos, mis amistades y mis compañeros y el mundo en el que yo me movía, pertenecían al mundo, a ese mundo. Y los conocí muy de cerca. Y estoy seguro, porque pasaba yo todo el día con ellos, y, y todo ese mundo es un glamour de fiesta, de irse de fiesta en fiesta, y todo es una vida muy eh, eh, bohemia. Es una vida muy bohemia, que tiene glamour y tiene decadencia. Porque como no hay nada estable ahí, no hay nada seguro, están siempre sacudiéndose. Están como en un zarandeo constante.
Entonces, dentro de todos los momentos que pasamos juntos, ellos solían contar, por ejemplo, con unas copas de más, por ejemplo, solían contar su historia. Y le prometo que más del 90%, incluso llegando hasta más de un 97% de las personas que tienen ese tipo de desvío, lo tienen porque han sufrido algo en su infancia y tienen un trauma y tienen el alma dolida. Y eso provoca que ellos no se quieren a sí mismos. Por lo tanto, de ahí se deriva que esas cosas que se usan mediáticamente, como de cuando se muestran las tasas de alcoholismo, drogadicción, suicidio, etcétera, por parte de grupos eh, LGBT y de ese lobby, porque también los confunden, porque no es lo mismo decir una persona con desvío afectivo, con desvío sexual, que el lobby LGBT no son lo mismo. El lobby LGBT es una empresa transnacional que su eslogan es el orgullo. Se dedican a promocionar el orgullo y capturan su público, sus consumidores, los consumidores de orgullo, por decirlo así. Es difícil entender eso, porque para una persona, nosotros que somos criados en el siglo XX, pensar en este tipo de lógica, que es como funcionan hoy en día en el siglo XXI, en plena era digital de las redes sociales, imaginarse ese tipo de cosas. Una empresa transnacional que se dedica a vender orgullo, eso es algo ridículo. Suena ridículo, pero es cierto. Y les organizan marchas y parades, como le llaman los gringos. Pero la idea es llevarlos con una banderita de colores y el orgullo, el orgullo, el orgullo. Y eso es todo. Eso es lo que compran. Y esa empresa está auspiciada por las transnacionales más grandes que hay en el mundo. Es impresionante. Y eso no lo ocultan. Si uno se mete a su página, va a ver, dice partners. ¡Pum! Desde las más grandes petroleras hasta las farmacéuticas, hasta Johnson Johnson, hasta ¡uf! la empresa, las empresas más millonarias que existen son las que financian al lobby LGBT, que es el que está encargado de estar armando congresos con todo pagado para los políticos y personas influyentes y venderles sus agendas de proyectos, entre los cuales está, obviamente, el paganismo de la cuota de sangre que tienen que pagar los altos poderosos a sus... También me da pudor hablar de ese tipo de cosas, que los poderosos son los mismos paganos de siempre que han hecho sacrificios de niños y tienen que pagar una cuota de sangre, etcétera, bla, 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 y el aborto y todas esas cosas, bla, 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 todo eso va relacionado a lo mismo. Entonces, cuando uno le empiezan a juntar las piezas del puzzle, y uno empieza a decir, vaya, vaya, ¿de qué se trata esto? Eso por parte de lo que yo le decía, el lobby LGBT. El lobby LGBT es el que trabaja directamente con todas las transnacionales y con todos los poderosos paganos, que son los mismos paganos que vienen desde que han luchado contra la Iglesia Católica desde que nació. Y otra cosa distinta son los jóvenes que sufren las consecuencias de eso. Porque para que todo ese sistema
político, económico, transnacional, a través de los gobiernos, la ONU, la OMS y todos esos grupos de poder gigantescos, tienen que vender, tienen que promocionarse y naturalizarse, legalizarse frente a la opinión pública. Y para hacer eso, ¿qué hacen? Usan los medios de comunicación. Y vamos con artistas, vamos con música, vamos con series de telenovelas, vamos con y al punto de que hoy en día hay leyes, no sé si en su país lo habrá, pero acá en Chile hay leyes que hacen que tienen que aparecer personas con ese tipo de desvío en todas las telenovelas. En todos los programas de televisión tiene que aparecer por lo menos una cantidad, un porcentaje de ese tipo de personas. Lo cual genera una sobredimensión de algo que es mucho más pequeño, porque la cantidad de personas que tienen ese tipo de desvío es mucho menor. Pero como lo sobredimensionan a través de los medios de comunicación, las personas que se exponen a los medios de comunicación terminan creyendo que eso es normal. Dentro de los cuales los que más sufren son los niños y los jóvenes que se lo compran como una moda, porque creen que esos son los grupos de personas que sufren y que todo lo que ellos se caen en la drogadicción y cosas así porque están sufriendo, porque los discriminan y no saben la verdad, que es que en realidad ellos tienen un problema en el alma porque no se quieren a sí mismos, porque han sido traumados, han pasado por traumas, han tenido lamentablemente experiencias que los han desviado y les han generado una desviación. Entonces, ¿qué pasa? Esos jóvenes que hoy en día, porque como les decía, la mayor cantidad de personas con ese tipo de desvío pertenecen al rango de los que han tenido un trauma en su infancia. Otro pequeñísimo porcentaje, que es como del 0,01, es por problemas de desequilibrio hormonal. Pero que en el lobby LGBT se llenan la boca hablando de eso, como que no, es que existe el tercer sexo y que hay personas que tienen el ADN y los genes distintos y son hermafroditas y que bla, 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 bla. Eso no es ni el 0 ni 0,01, no es nada. O sea, sí hay personas. Y de hecho esas personas ni siquiera apoyan esos movimientos. Son personas que viven una vida normal. Claro, tienen problemas hormonales y van al médico y llevan tratamientos y llevan una vida normal. Pero los del lobby vienen, pescan eso y lo transforman en propaganda. Entonces los jóvenes se creen todo eso y no se dan cuenta de que en realidad estas personas que, entre comillas, están sufriendo porque tienen un trauma, no porque la sociedad los esté discriminando, porque eso ya no existe. Porque nosotros que somos personas un poco más mayores, podemos decir, sí, es cierto que, por ejemplo, en los años 80, 70, cuando alguien tenía ese tipo de desviaciones, le tiraban chistes, le hacían burlas. Sí, sí, eso era normal, pero tampoco era para tanto, tampoco. No era una cosa terrible. Pero sí, es cierto. Pero eso ya no existe.
Y eso está comprobado en lo que se llama, eh, tiene un nombre eso, se llama, creo que se llama como la, teo- la teoría nórdica de la... Lo voy a buscar y voy a ver si lo puedo encontrar y se lo envío. Que es que en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, etcétera, ellos y Canadá también por el lado de acá, de América, llevan décadas de políticas de ideología de género, incluso desde los años 60. El presidente de Canadá, Trudeau, su padre, cuando fue presidente, en los años 60, en la época de Fidel Castro, él era presidente y era muy amigo de Fidel Castro, empezó con las políticas para estos grupos y acomodarles todo tipo de facilidades para que tengan casa, tengan beca, puedan estudiar gratis y empezar a prohibir todo tipo de que poco menos que alguien, si alguien les dice algo, se va a la cárcel. Ya, esas políticas que se han estado haciendo muy famosas, sobre todo en lugares como España y Argentina, y que quieren seguir metiéndolas en nuestros países, gracias a Dios nuestros países no les ha funcionado mucho, pero hay focos de eso, como de cambiar el lenguaje y empezar a hablar raro y todas esas cosas. Resulta que en esos países llevan décadas trabajando el tema de la homosexualidad y cómo ayudarlos. Se les dieron becas, se les dieron de todo, y llegar a lo que ellos llamaban la igualdad. Y que todos fueran iguales, hombres, mujeres, y todo tipo de lo que se le ocurriera. La cuestión es que cuando se alcanzó, porque ya llevan, imagínense, desde los años 60, llevan un montón de décadas, en un momento alcanzaron la igualdad. ¿Y a qué le llaman ellos igualdad? Aquí, por ejemplo, normalmente, ¿quiénes estudian enfermería? Mujeres. ¿Quiénes estudian ingeniería? Hombres. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra contextura física y nuestra alma tiene ciertas capacidades y nos diferenciamos. Cada sexo tiene su forma de ser, que nos da capacidad para hacer cierto tipo de cosas que otro no puede hacer. La mujer tiene muchas más ventajas en cosas que el hombre no, y a la inversa. Por ejemplo, la mujer tiene mucha más ventaja en términos de empatía, de relaciones sociales, y por eso siempre las mujeres tienden a estudiar cosas que tienen que ver con ayudar al prójimo. Asistente social, enfermería, todo tipo de profesoras, etcétera, tienen una tendencia a eso. ¿Por qué? Porque naturalmente están diseñadas por Dios, por la inteligencia divina, para poder responder a eso. En cambio, los hombres tienen otro tipo de habilidades. Y eso hace que hombres y mujeres elijan una carrera u otra. Bueno, en estos países que se impusieron igualar todo a la fuerza por diseño social, lo lograron. A fuerza de becas, a fuerza de impulso, a fuerza de propaganda. Ya, llegaron a un nivel en que tenemos igual cantidad de estudiantes mujeres y hombres en ingeniería.
tenemos igual cantidad de estudiantes, hombres y mujeres en enfermería. Acerca del bullying o acoso a personas homosexuales en la calle, cero. Ya nadie molesta a nadie por ser homosexual, ni les dice nada, ni nada. Y además les tenemos becas y les tenemos bebés. Les damos guaguas, les damos bebés, les damos bebitos para que ellos puedan tener pareja y casarse y tener matrimonio y hacer familia, si quieres que quieren. Le tienen de todo. Entonces dijeron ya, nosotros como sociedad ya nos desarrollamos, alcanzamos toda la igualdad. Ahora podemos empezar a ir retirando esos artificios del Estado, que son, por ejemplo, becas para mujeres que quieren estudiar ingeniería, becas para hombres que quieren estudiar enfermería y cosas similares. No hicieron más que retirar, porque se supone que la sociedad ya había evolucionado y que por eso las personas estaban estudiando y se habían llegado a la igualdad y ya habían entendido. No hicieron más que retirar las becas y ¡pum! La sociedad vuelve a su estado natural. 90% de enfermeras, 90% de ingenieros. Se les vino abajo toda la teoría. Toda esa ideología de género se les vino abajo. Era toda una farsa, que la tenían soportada sobre un artificio estatal, en el cual gastaban millones y millones y millones de dólares. Y todo esto auspiciado además por todas estas transnacionales del lobby que le mencioné, porque son las que van poniendo el dinero, porque es un negocio macabro, macabro. Porque todo ese tema de la transexualidad es un gastadero de dinero para el Estado impresionante. Una persona que, por eso están presionando a los niños ahora a que se vuelvan así desde pequeños, porque eso los vuelve dependientes del Estado. Y es el Estado el que tiene que financiar sus operaciones, financiar sus hormonas, financiar todas esas cosas de por vida. Y el Estado tiene que comprarle todos esos suministros a las farmacéuticas. Entonces, esos políticos que en los parlamentos y en los congresos defienden esos proyectos, revíseles qué hicieron el verano pasado. ¿Dónde estuvieron? Cuando un político salga a hablar en su país de legalizar el aborto, de bla, 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 y todas esas cosas, ¿qué hizo el verano pasado? O cuando se fue de vacaciones, ¿dónde se fue? Le apuesto que se fue a un congreso pagado por una farmacéutica donde le pintaron todo color de rosa y además le ofrecieron una carrera meteórica en la cual él va a quedar como el muy vanguardista, el muy modernista, el que va a traer la modernidad a su país y que le espera un gran futuro prometedor y él va a terminar siendo un personaje destacado en la ONU. Y así se los compran. Pero lo que tiene que hacer es luchar a capa y espada en el Parlamento hasta que se legalice lo que esa farmacéutica quiere. Así funcionan. Entonces, en síntesis, hay que aprender a distinguir
el trabajo sucio que se hace entre las farmacéuticas, empresas transnacionales que están metidas con el tema de la energía también y todo este tema renovable, sustentabilidad, globalismo y todas esas cosas, son los que fomentan las campañas, ponen el dinero y hacen que todas las chicas anden con esos pañuelos verdes pro aborto y todas esas cosas. Ya. ¿Quiénes financian eso? Las empresas transnacionales, sobre todo empresas farmacéuticas. Pero eso es muy distinto de la realidad que vive un joven o un niño que es víctima de eso. Y ser víctima de eso quiere decir niños que, por ejemplo, sus padres están ocupados trabajando todo el día y lo único que le pasan es una tablet, un teléfono celular. El niño va al colegio y en el colegio le enseñan cosas ambiguas de las cuales no tiene de dónde afirmarse, porque se supone que hoy en día la verdad es relativa, que no hay verdad, que todos pueden hacer lo que quieran. Los colegios son un revoltijo de cosas que al final los niños no saben si están aprendiendo, no están aprendiendo, no saben nada. Y con las nuevas leyes impulsadas por esos políticos que están siendo mojados por las transnacionales, le están llevando transexuales a los colegios y se terminó lo que nosotros conocíamos como clases de educación sexual, donde les enseñaban biología, reproducción, cómo se forma un bebé, cuánto demora en formarse un bebé, cómo se cuida un bebé, el amor, la afectividad, la familia, etcétera. Todas esas cosas se acabó, ya no existe. Lo que eran las clases de educación sexual hoy en día son visitas de personas transexuales que visitan los colegios y les hacen juegos a los niños, juegos de roles. Y a los niños hombres los hacen vestirse de niñas. Y a las niñas les dibujan bigote. Y durante una semana, por ejemplo, o dos, le hacen que se van a cambiar el nombre. Y los niños tienen que pintarse las uñas, tienen que maquillarse, las niñas tienen que dibujarse barba, tienen que recogerse el cabello y les hacen cambiarse de sexo. Eso es lo que nosotros conocimos, lo que se llamaban clases de educación sexual. Eso ya no existe. Lo que existen ahora son talleres de género. Y esa palabra no existe en relación a la sexualidad. El género con la sexualidad no tiene nada que ver. El género es el género gramatical. No tiene nada que ver con la sexualidad. Bueno, los pobres niños en los colegios tienen que estar pasando por eso. Y luego llegan a casa, les pasan un celular, una tablet, y se ponen a ver dibujos animados. Y los dibujos animados hoy en día, si uno se sienta a verlos, porque los adultos no lo hacen, están llenos de bombardeo de ese tipo. Y luego, cuando son más adolescentes, se ponen a ver series. Y las series de ese canal del malo, que tiene una N roja como logo, todas las series van mostrando lo mismo. Y dele con lo mismo, y dele con lo mismo. Por lo tanto, hay millones de niños y preadolescentes víctimas de todo ese mundillo del príncipe del mundo del malo, que los está
desfigurando, les está desfigurando el alma y los está confundiendo. ¿Y por qué menciono todo esto? Para que se distingan dos cosas. Una son los niños víctimas de todas esas campañas mediáticas y transnacionales y políticas, y otro mundo es las altas cúpulas de los grupos transnacionales, donde se mueve mucho dinero y son los que mueven los hilos del mundo. Hay que tener muy clara esa diferencia. ¿Por qué? Porque la Santa Iglesia tiene todas las herramientas para ayudar a los niños que son víctimas. Y los padres, cuando son de familias católicas sobre todo, tienen todo el deber de ayudar, tienen todo el deber de ayudar a esos niños. Tienen que ayudar a esos niños. Ayúdenlos. No les fomenten la mentira, porque esa cosa del género es mentira. Nosotros tenemos sexualidad, no tenemos género. El género es una forma de organización estructural. Existe el género de las especies, como los mamíferos, los reptiles, etc. Eso es una forma de aplicar el género estructuralmente y está aplicado al lenguaje como género gramatical. El, la, lo, el sol, la luna, por ejemplo. El sol es masculino, la luna es femenino. Y lo que es femenino y masculino es la palabra. El sol no tiene sexualidad, la luna no tiene sexualidad. La palabra sol es género masculino, la palabra luna es género femenino. Por eso decimos el sol, la luna. Y para que se note que no es el sol el que tiene género, en otros idiomas es de otra forma. En alemán es die Sonne y der Mond. Es la sol y el luna. Y eso no es porque el sol y la luna, el sol y la luna tengan problemas de transexualidad. Eso es simplemente porque las palabras son las que tienen género. Y eso se llama género gramatical. Nosotros lo que tenemos es sexualidad. Y eso está muy claro. Por lo tanto, volviendo al tema de cómo ayudar a esos niños, la Santa Iglesia tiene todas las herramientas para ayudarlos. Ya que los psicólogos no lo hacen, la Santa Iglesia puede decir las cosas son así, son así, son así, son así. Tú eres un niño, tú eres una niña. ¿Tú eres un niño que quiere hacer tal cosa? Sí. Bueno, tú quieres hacer tal cosa, pero eres un niño que quiere hacer tal cosa. ¿Eres un niño que quiere andar con una peluca? Eres un niño que quiere andar con una peluca. Pero eso no hace que seas mujer. Es lo mismo que los niños juegan a ser superhéroes, juegan a ser animales, juegan a ser conejitos, juegan a ser perritos, pero eso no hace que sean perrito, ni que sean gatito, ni conejito. Están jugando, porque ellos son niños. Porque el tema del ser es delicado. Porque Dios dijo, yo soy el que soy. Y a Dios le gusta que las cosas sean lo que son. Y no le gusta la mentira. Y si un día llega una niña
con un problema de anorexia, no le van a andar diciendo que está gorda, porque eso se fundamenta en lo mismo que se fundamentan estos otros grupos, que es lo que se llama autopercepción. ¿Cómo se autopercibe la persona? Porque según ellos tienen derecho a autopercibirse como ellos quieran. Pero resulta que si una niña se autopercibe gorda, es anoréxica. Entonces le van a seguir el juego de que es gorda y no le van a dar comida. Esas son mentiras, mentiras del malo. Entonces, una vez que ya tenemos claros los dos extremos, tenemos niños víctimas, que la iglesia debería ayudar y la iglesia debería formar equipos de ayuda para esos niños que están teniendo esos problemas, con mucho amor, con mucho cariño, con psicólogos que sean ubicados, psicólogos que sean católicos, para que puedan recuperar el amor, porque el amor va junto con la verdad, porque el amor y la verdad es Cristo, y lo que esos niños necesitan es Cristo, porque sólo así ellos van a recuperar el amor y la verdad, y así van a recuperar el ser, lo que ellos son, porque ellos son a imagen y semejanza de su Creador. Y ese trabajo es un trabajo que lo puede hacer la iglesia. Pero para eso, la iglesia tiene que sacarse de encima esos bicharracos del lobby multimillonario que tienen metido encima. Entonces el magisterio, en vez de andar haciendo reuniones con los bicharracos de todo ese mundo transnacional, los del eslogan del orgullo, debería estar ayudando a los niños que son víctimas de eso. En vez de estar juntándose con las víctimas, se están juntando con los victimarios. Están tratando de quedar bien y se dan la mano con las personas más corruptas que hay en el mundo. Mientras tanto, los niños están solos, sufriendo, escondidos debajo de su cama, llorando porque no saben lo que son. Y hay muchos niños, diríamos hoy en día millones de niños, en esa situación, haciéndose daño, porque están confundidos. Muchos de ellos piensan incluso en morir, y el malo se entretiene con ellos. ¿Cuántos jóvenes llegan a los hospitales, a los servicios de urgencia, con cortes, con autoflagelaciones que se hacen porque se descompensan psicológicamente después de tanto bombardeo de mentiras que han recibido por la televisión, por la internet, por todas partes? Y el malo se entretiene con ellos. Y nadie dice nada
de todo lo que les están dando, con qué están alimentando el alma de esos jóvenes, de esos adolescentes, de esos niños, con puras mentiras que les hacen daño. Entonces la Santa Iglesia tiene que ir a por esos niños, que son los niños que están encerrados en su pieza, con un celular, con una tablet, viendo basura del malo, sufriendo, que no quieren salir ni siquiera de sus piezas, de sus casas. Pasando por síndromes que los psicólogos tratan de, que ya los tapan ahí, ya no tienen una nomenclatura de nombres ya, pero infinita de, no, es que este niño es tanto, este niño es tanto, este niño es toc, tic, tac, tuc, pum, pum, ping, pac, y les van inventando nombres. Y no resuelven el problema. Y nadie se mete con toda la corte del príncipe del mundo, y el magisterio de la Santa Iglesia va y hace reuniones con la corte del príncipe del mundo para firmar acuerdos. Entonces, ¿cómo es la cosa? La Santa Iglesia necesita rescatar a esos niños que son víctimas. Tiene todas las herramientas para hacerlo, siempre y cuando digan la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es amor. Así es que eso, hermanita. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios le bendiga.